Bienvenidos todos. Hoy sin duda es un día de luz. Yo no tuve la suerte de conocer a Juan Miguel, pero sí he visto cosas de él. La prueba está en las paredes, son magníficas. También he oído muchas cosas de él, todas magníficas también. Realmente podría leer su biografía y leer todos los libros que ha escrito, leer todos los proyectos que ha culminado, hacer una relación de los premios que obtuvo, pero eso es realmente fácil. Yo lo que casi diría es que lo cuenten las personas que realmente lo conocieron, como es Joaquín Cámara y Juan Antonio Rivero. Así que yo les dejo la palabra a ellos. Bueno, yo voy a contar un poco por qué hemos tenido más el último acercamiento que tuvimos con Juan Miguel. Todo fue un poco una casualidad. Yo estuve en una inauguración de una exposición que hizo en la finca de la Concesión y iba con mi compañero Andrés y total que yo le dije a Andrés, yo le voy a decir a Juan Miguel a ver si él quisiera venir a Aula 7 a hablarnos de su trabajo, de su proyecto. Por supuesto no me puso la más mínima pega, vino encantado, ese día lo estuvo presentando todo su trabajo y demás. Y luego pues, nos fuimos a cenar, él vino y él lo agradeció y cada vez que me crucé con él alguna palabra siempre me lo agradeció mucho. Hace un par de meses, pues Mati, su hijo y la familia le hicieron un homenaje y otra vez fue la casualidad en la finca de la Concesión. Ya habíamos hablado antes con Mati y le dijimos, y entonces yo le dije lo de hacer esta exposición. En ese momento estaba presentando el acto Juan Antonio, que yo que sí a Juan Antonio no lo había conocido, pero me pareció interesantísima la historia que contó de cómo entre él y Juan Miguel fundaron Aula 7 y todos los pasos y su amistad y demás. Entonces se lo dije que si no tendría ningún inconveniente en venir y hacernos esa misma presentación aquí en Aula 7. Y igualmente también accedió encantado. Y bueno, y eso es la palabrilla que yo quería deciros. Entonces, presento a Juan Antonio. Quiero agradecer a Mati su generosidad por prestarnos esta maravilla de trabajo y por no habernos puesto la más mínima cortapisa. Y a Juan Antonio por venir a hacer la presentación. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Para mí lo primero que tengo que decir es que es un honor y muy grato venir aquí a hacer esta charla, porque entre una cosa y otra, sobre todo porque mi actividad hace ya muchos años que se centró en otra cosa, como algunos de vosotros sabéis, en el coleccionismo y la historia antigua de la fotografía. Entonces hace mucho que abandoné este campo en el que me inicié, ¿no? De fotografía artística y claro, pues Aula 7 sé que existía, pero estaba bastante desvinculado, ¿no? Y bueno, al retomar esto con el homenaje que Joaquín ha contado que se le hizo pues conté un poco cómo fue mi relación, cómo conocí a Juan Miguel, etc., ¿no? Entonces, pues algunas reflexiones iniciales que quiero hacer, o que se lo he comentado ya también a Joaquín y a algunos de vosotros, pues es eso, que tenéis que estar muy orgullosos. Yo lo estoy. Yo soy el que más orgulloso está de ver esto como está, porque como fundador, junto con Juan Miguel, según voy a contar ahora, pues qué cosa mejor que ver que lo que tú fundaste hace 40 años. Han habido un montón de gente, pues nosotros pusimos el inicio y tal, pero han habido un montón de gente después que ha conseguido mantener esto 40 años después, que ya os digo yo, que algo de historia, de fotografía sé que es muy difícil, no es corriente, no es normal, y que esto esté tan vivo, tan actual, eso pues es una maravilla, un orgullo que tenéis, que sentís vosotros y que yo siento también. Otra reflexión que le he hecho yo a ellos es que yo creo que era necesario, que era un poco útil esto que vamos a hacer ahora, que es contar una pequeña historia, en realidad tampoco es una cosa súper importante, pero para nosotros lo es, y para la historia de la fotografía en Málaga también, ¿no? Que es contar esos inicios de cómo y por qué se funda Aula 7 en aquel momento, que yo voy a contarlo ahora, y que realmente lo que yo voy a contar ahora solamente hay dos personas que podían contarla, y una de ellas ya no está. Entonces creo que
que es bueno, bonito, interesante que se cuente, ¿no? Entonces voy a desgranar mis recuerdos. He traído, he rebuscado, que como buen coleccionista tengo muchas cosas guardadas. He encontrado algunos pósters, algunas cosas bonitas que os van a gustar, que he traído para mostraros y que ayudan a ilustrar a apoyar mi razonamiento, mis comentarios sobre cómo se funde, por qué Aula 7. Y también unos cuadernos que son los primeros cuadernos que se hicieron de Aula 7. Yo supongo que los más antiguos los tendrán exactamente igual, pero bueno, yo los he traído porque supongo que mucha de la gente que están aquí pues no los conoce y son los inicios de Aula 7, ¿no? Voy a comenzar contando cómo conocí a Juan Miguel y tal, y ya entonces hilvano la historia, ¿no? Primero yo conocí a Juan Miguel cuando teníamos 10 años, que los dos entramos en el instituto. Juan Miguel provenía de los salesianos, ¿no, Mati? Eran los salesianos. Pero él, para estudiar bachillerato, pues su padre lo metió en el instituto de Martirico, igual que mi padre a mí, ¿no? Y allí nos conocimos porque, me acuerdo muy bien de aquello, sabéis que esos recuerdos se afianzan mucho más en nuestra memoria y en nuestro cerebro que los recuerdos más recientes. Esto yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Había 4 aulas de primero, nosotros estábamos en primero A, que iba de la A a la F. De la A a la F. Claro, Alba estaba, yo creo que era el número 2, porque nos numerábamos, ¿no? Éramos el número y el apellido. Muchas veces nos salíamos en el nombre del compañero. Entonces Juan Miguel, yo creo que era junto con Adam, el de Fuengirola, que era, Juan Miguel estaba alante del todo y yo estaba atrás del todo, en las últimas filas, porque la primera aula, como digo, era de la A a la F, ¿no? Yo soy Fernández. Entonces, en aquel momento nos conocimos y tal, de vista y tal, pero no hicimos ninguna relación. Fue mucho después cuando yo tenía 18 años, cuando entré a trabajar en una oposición, etcétera, en el Banco de Bilbao, y yo entré a trabajar en el Banco de Bilbao, entramos 2 personas, en abril de 1974. Juan Miguel entró junto con otra persona también, 2 meses después, en junio del 74. Y bueno, al principio, fijaros que éramos muy jovencillos, o sea, 18 años, nuestra afición a la fotografía estaba apenas casi empezando, ¿no? Al principio de estar nosotros allí en el banco no hicimos relación porque yo entré en un servicio que tenía el banco por la tarde, entonces se pasaban las posiciones de los clientes y tal por la tarde, y entonces pues él estaba por la mañana y por la tarde no nos conocíamos mucho, ¿no? Pero yo estuve allí como 4 o 5 años, finales de los años 70 aproximadamente, que te voy a decir 78, así más o menos, ¿no? Esta fecha la voy casando respecto de cuando conocí a mi mujer, cuando me casé, etc. Por ahí las voy casando, porque por lo demás es que no... Después que nosotros. Claro, entonces yo creo que más o menos fue alrededor del año 78 así, cuando ya era inevitable que nosotros nos conociéramos y nos juntáramos. Era inevitable porque los dos éramos personas, los dos nos gustaba mucho la fotografía, que tampoco había entonces tanta gente. Ahora esto parece un mundo tremendo, pero tampoco había tanta gente que le gustara y tal, ¿no? Y luego éramos 2 personas, aunque está feo que lo diga yo de mí, pero éramos 2 personas emprendedoras. No en el sentido ese que se le da hoy, parece que la palabra emprendedor está monopolizada por un tema como los autónomos, por el tema de negocio y de empresa, pero el emprendedor significa una persona que emprende cosas, ¿no? Entonces nosotros éramos bastante inquietos, que se diría hoy también, no queríamos vivir una vida de fotografía pasiva, sino activa, queríamos hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos conocimos cuando ya teníamos, ya digo, pasaron unos 4 o 5 años, nosotros hicimos amistad. Yo recuerdo que en el año 80 fue cuando yo me casé con Teresa, y para aquella fecha Juan Miguel nos hizo el reportaje, no como un encargo, sino como un regalo, es decir, ya debíamos tener alguna amistad, ¿no? Y en un principio, pues ya digo, nosotros nos juntamos, bueno, tuvimos una amistad enorme porque salíamos juntos, íbamos con los coches, de las 2 parejas haciendo fotos por la provincia, luego con los niños pequeños, etcétera, mucho tiempo, ¿no? Pero nosotros queríamos hacer cosas. Entonces lo primero que hicimos fue ver cómo estaba el panorama de la fotografía en Málaga, ¿no? Y el panorama era que existía entonces una asociación provincial, me parece que se llamaba, de fotografía y cinematografía de Málaga. Eso era lo que existía, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nosotros íbamos a comprar materiales, que entonces es una cosa muy complicada y difícil de... No es como ahora que hay que comprar materiales, hay que comprar la TX, los ordenadores, todo eso era muy complicado y todo el mundo lo traía, ¿no? Entonces íbamos a Pepe Vega, que era el número 1, como sigue siendo, ¿no? Pero resulta que en la calle Méndez Núñez
abrió una tienda pequeñita, un señor que se llama Manolo Toro. Era un sastre, como la profesión de sastre, una cosa que vino menos, porque había hecho cierta traje medida y tal. El hombre abrió un pequeño negocio en un portalillo muy pequeño, que muchos lo conoceréis, ya no está, que se llamaba Disfoto. Era la mínima expresión de tienda que yo he visto en mi vida. Era una cosa increíble, un pequeño mostrador, una cosa. Pero luego tenía al fondo una trastienda donde, porque este hombre Manolo Toro era un hombre muy peculiar. Era un hombre muy peculiar, muy interesante, una persona muy curiosa, le gustaba mucho las artes y tal, y le gustaba mucho la redacción y tal. Pero lo que lleva al negocio se lo carga ni más ni menos que a su hijo, que debía de tener, cuando a lo mejor Juan Miguel y yo teníamos 24 o 25 años, Juan Miguel, le decíamos Juanmi también, igual que Juanmi Alba, le decíamos Juanmi, que era Juan Manuel Toro. Yo creo que Juan Manuel Toro debía de tener 17 o 18 años cuando se hace cargo del negocio. El Michelo, perdona que os diga, que era un niño. Michelo es que era un niño. Y Michelo era el que llevaba el negocio con 18 años. Ese hombre echó las botas allí, vamos, y lo hizo muy bien. Pero Manolo Toro es el que se encargaba de las relaciones públicas. Entonces él entablaba el hilo de conversación y tal con la gente de allí al fondo, y entonces empezó allí a formarse una especie de círculo, ¿no? Entonces Juan Miguel y yo intentamos contactar con aquel círculo. Claro, nosotros éramos unos pipiolos, éramos nadie, chicos jovencillos de 24 años. La gente que estaba en la Asociación Fotográfica y Cinematográfica de Málaga eran gente como José Antonio Fernández, Agustín Zambrana, Pepe Aznar. Esa era la gente, algún nombre que se me olvida. Esos eran los que estaban. Y era gente que tenía alrededor de 10 años más que nosotros. Ahora nos miraban un poco por encima, naturalmente, ¿no? Pero nosotros estábamos allí, ¿no? Entonces intentamos ver qué había allí, qué pasaba allí, integrarnos en el grupo, etcétera, ¿no? Os voy a mostrar un cartel que he encontrado, yo guardo todas las tonterías. No puedo repetir. Conmigo tiene más guardado, ¿eh? Conmigo tiene más guardado. Eso a mis hijos son los que les va a tocar. Les va a tocar después, brega con eso, ¿no? Mirad, esto es un cartel. Guarda. Un cartel de la Asociación Fotográfica y Cinematográfica de Málaga. Con un sexto trofeo Málaga, es decir, gente que hacía cosas. Sexto trofeo de Málaga en el año 81. Claro, como existía esto, pues joder, yo no nos planteamos fundar nada, ya existía una asociación. Entonces nosotros lo que intentamos fue integrarnos en ella. Pero poco a poco lo que nosotros nos fuimos encontrando era que esto no iba. Esto era desde el año 81, yo creo que fue el último que hicieron. Entonces esto no funcionaba, no iba. Yo recuerdo perfectamente que llegamos a reunirnos con su presidente, de cuyo nombre no me acuerdo, pero es decir, era un personaje de ciertos relieves Málaga y todo, pero nos reunimos, él nos invitó a su casa de calle Sister, y nos reunimos un día, Juan Miguel y yo, y él pues nos habló, nos contó y tal, pero claro, nosotros nos dimos cuenta enseguida, y además él nos lo contó, que él estaba sobre todo por el cine. Era un hombre que lo que le gustaba era el cine, por eso la asociación era de fotografía y cinematografía, que tampoco es muy corriente. ¿Qué asociación hay en Andalucía que sea fotográfica y cinematográfica? Esto fue así porque él, que era la persona, lideraba aquello y tal, era del cine, entonces quiso juntar fotografía y cine, ¿no? Nosotros vimos que esto no funcionaba. Y la gente, como digo, como José Antonio Fernández, mucho tiempo hace que ha desaparecido, ¿no? Por cierto, José Antonio Fernández, que no sepáis, el autor del logo de Albacete. Es el que hizo el dibujo, el logo de José Antonio Fernández. Fue un gran fotógrafo de esta jornada que digo, pero allí había o malentendido entre ellos, o estaban aburridos, no sé qué, o eran pocos, no sé qué pasaba, pero aquello no funcionaba bien. La asociación no iba bien. Entonces nosotros queríamos hacer cosas, ya digo que no nos gustaba vivir la fotografía pasivamente en nuestra mata, en nuestro rincón. Nosotros queríamos hacer cosas. Y entonces se nos ocurre, esto casi se me había olvidado, pero buscando papeles lo encontré y digo, joder, yo no me acordaba. Entonces se nos ocurre, que yo esto todavía hoy me pregunto cómo fue posible. ¿Cómo fue posible? No, es que ni me lo creo, ¿no? Pero bueno, esto fue en el año, a ver si tiene aquí. Así que no lo veo, pero esto fue en el año 82. Se nos ocurre montar un concurso de fotografía con el Banco Bilbao.
Bueno, eso fue una cosa increíble. Todavía no me explico cómo pensar que si fuerais ahora al Banco Bilbao o al Santander, decirle que montó un concurso de fotos en Málaga. Bueno, pues esto es casi igual, ¿no? Fue casi un milagro, fue dificilísimo. Juntamos, como veis aquí, Adifoto, Banco de Bilbao, entonces, y el Ayuntamiento de Málaga, que está aquí también, ¿no? Sí. No sé, no. ¿El Ayuntamiento estaba o no? Bueno, no sé, me parece que no lo veo mucho. Pero en fin, y bueno, pues este cartel que veis aquí es el segundo. Llegamos a hacer 2 concursos de fotografía en Málaga con el Banco de Bilbao y foto. Con mucho éxito, ¿eh? Sí, estuvo muy bien y tal. Y hicimos esto porque veíamos que allí no se movía nada, ¿no? Hubo una temporada en el banco en el que ya por fin pasé yo por la mañana, que yo estaba haciendo económica, y ya en aquel momento, cuando yo fui a hacer no sé qué curso y tal, pues ya era más complicado hacerlo. O sea, se podía ya hacer por la tarde. Yo estaba en el turno de tarde aquel que me convenía mucho porque iba por la mañana a la facultad, pero luego ya pude cambiar, pude seguir lo que fuera. A mí me interesó cambiarme, lo pedí y me lo concedieron. Entonces, cuando yo ya me voy al turno de mañana, entonces fue cuando ya me junto ya mucho con Juan Miguel, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que nos pusieron en un servicio que estuvimos juntos en el mismo negocio, pero un servicio de interior, cosas de interior para resolver incidencias, cosas que había, pero que no estábamos al público. Al no estar al público, aquello nos permitía irnos a desayunar los dos juntos. Normalmente está en un servicio así, que te va al público lo que sea, pues te van unos, pero ahí nos íbamos los dos a desayunar. Y en aquellos desayunos se montaba así. Aquellos desayunos que estuvimos mucho tiempo yendo al Bar Baena, que lo contaba el otro día cuando el Bar Baena, que era un bar mítico de Málaga, estaba en los bajos de la Equitativa frente a la Plaza de la Marina. Hacía como un local en sentido perpendicular justo al eje del frontal de la Equitativa que mira a la Plaza de la Marina, al este, digamos, y era un bar mítico porque era un bar, se juntaba allí una galera de gente curiosísima, gente de la calle de Málaga, todos los extraperlistas, que en la esquina donde está el Palo Borracho, y por allí vendían todos los quesos, tabaco, extrapelo, todo aquello, y aquello era una cosa, porque a mí me encantaba, ¿no? Y allí, al fondo que nos íbamos nosotros, debajo de una escalera y tal, allí sacamos un papel y allí hicimos los 7. Vamos, ¿quién podía? Bueno, nosotros nos relacionábamos allí en la trastienda aquella de Difoto, y allí se fue arremolinando un círculo de gente que nosotros veíamos que podían ser afines a nosotros, y entonces pues juntamos 7 personas iniciales, por eso es San Jacinto. Juntamos 7 personas iniciales, de las cuales siento muchísimo decirlo que no me acuerdo. Yo sé que estamos Juan Miguel y yo, obviamente, y muy probablemente Juan Manuel Todo también entró, Agustín Zambrana a lo mejor también entró en ese momento, entró más tarde, no sé, José Antonio también estaba, pero no sé si fue de los primeros, entró después. Un poquito más tarde pues entraron Javier Casquero, entró inmediatamente de los primerísimos, y muchos de los que estáis hoy aquí entrasteis después, Dabanera, Pino, Pura Barranco, toda esta gente entraron en una segunda o tercera jornada inmediatamente, y así empieza Aula 7, ¿no? Nosotros dos hicimos los estatutos, nos presentamos en el registro, no sé si era el registro del Gobierno Civil o el de la Junta de Andalucía ya, porque al principio sabéis que era la Gobernación Civil, luego ya entró el tema de la Junta, ¿no? Y bueno, pues enfrente de la sede del Banco Bilbao, que era en Larios 12, el mismo sitio donde está ahora, ¿no? Justo enfrente donde estaba el Santander, yo estuve durante muchísimos años en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Entonces nosotros nos fuimos allí un día a hablar con ¿cómo se llama este? Que le contamos la milonga igual, mira que esto está, y el hombre pues dijo que sí también. Entonces pues la Junta de Andalucía estuvo patrocinando ese concurso que nosotros hacíamos durante bastante tiempo, ¿no? Nosotros desde el principio conseguimos muy pronto, en muy poco tiempo, conseguimos un prestigio grande, ¿no? He encontrado también este cartel, que no sé si alguno lo conocéis. Sí, Hombre, ya. son muchos años. ¿No? Mítico. 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 Y no te saludaba. Mítico. Y bueno, también traía esto, que
Esto es un almanaque que se hizo de la picota de fotos del año 94, que ya llevaba 10 años esto, ¿no? Claro, las fotos que hay aquí, ¿no? A ver, no sé, a ver, aquí está Paco Ramos. Paco Ramos fue también uno de los primeros, yo no me acuerdo si fue de los 7 o un poco después, la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Este de Juan Miguel, Este es un chico de la universidad. Francisco Javier Palomo, En la universidad. José Antonio Torres Tabanera, claro, estamos hablando ya del 94, y María Ángeles Carmona. Y Francisco Javier Palomo. ¿Está por ahí también? No. Bueno, de esto, como me he encontrado 2 ejemplares, no sé si lo tendré o no, pero con mucho gusto lo cedo para una fiesta. Me he encontrado 2 ejemplares. Empiezo a buscar, digo, Dios mío, no puede ser, tenía un montón de... No, yo tengo un montón de lo que pasa que... Tenía un montón de catálogos de esto, ¿no? Y digo, bueno, voy a llevarlo y tal. Y vale, pues nosotros, la idea que siempre tuvimos, Juan Miguel y yo, era desde el principio queríamos hacer catálogos de mucha calidad, traer gente muy... Bueno, Juan Miguel era los dos lo hicimos y tal, yo le apoyaba mucho en la parte que yo podía dar, pero Juan Miguel era el líder. Juan Miguel era el que tiraba, era el que era el líder, era el que tiraba para adelante y el que empujaba más. Buscaba todos los contactos. Eso está claro, ¿no? Entonces él consiguió efectivamente contactos muy buenos de la gente más importante de España en la fotografía, y bueno, él quería que se imprimieran catálogos de mucha calidad y tal, y esto fue lo que hicimos, que ahora vamos a mostrar así algunos. Y bueno, lo que conseguimos fue que en muy poco tiempo, porque a Foco, que sabéis que en Andalucía es lo máximo, y a Foco se funda en el año 81. Y en el año 85, me parece que fue, hicieron su primera bienal. En aquella primera bienal hay una foto por ahí que yo tengo, donde estamos Juan Miguel y yo, hay 2 cabecillas allí, de Málaga no había nadie, estábamos nosotros. Y desde entonces nosotros fuimos siempre mucho a Foco, ¿no? Todos los años. Yo no sé cómo funciona ahora, pues ya digo, yo mucho tiempo alejado de esto, pero en aquel entonces todos íbamos a todos los concursos de Algeciras, de tal. Puerta Real, que era muy importante. Por eso también estaba Rivera, Juan Rivera, Exacto, que se y organizó bueno, en pues íbamos a todo, en fin, y había mucha camaradería, había una federación que funcionaba muy bien, y nosotros pues, acudíamos a todo y tal. Como empezamos a editar estos catálogos, que hoy es diferente, pero pensar que estamos hablando de hace 40 años. Entonces, estos catálogos eran unos catálogos muy bien editados, de calidad, bien maquetados, como no se había visto en Málaga nunca. Se hacía un concurso y punto, pero esto era de una calidad. Entonces, en muy poco tiempo, Aula 7 consiguió un prestigio enorme. Nosotros íbamos, donde quiera que fuéramos, a Córdoba, Algeciras, todo, Aula 7, lo de Aula 7. Hasta el punto que cuando Foco se cansó de llevar a la Federación Andaluza, querían que lo lleváramos nosotros. Claro, lo que no sabían ellos es que, mientras que a Foco se funda de la mano de varios personajes allí, pero uno de ellos, Pepe Galvez, era comisario en activo de la policía de Córdoba. La cantidad de relaciones y de eso que nosotros, Miguel y yo, pero no, éramos 2 mataillos empleados del Banco de Mar. Nosotros no teníamos ni nivel de relaciones, ni nada. Tampoco la gente que teníamos detrás tampoco era tanto. Aula 7 no era tanto como se nos veía de fuera. Desde fuera a ellos les parecía que éramos tal y cual, pero nosotros sabíamos que no. Entonces nosotros siempre lo rechazamos aquello. Aquello fue a parar a los de Algeciras, que tenían muchas ganas, ellos querían tal, que tenían una asociación potente, y luego ya no sé ya dónde iría a parar, ¿no? Y bueno, pues se empezaron a hacer estas exposiciones, se fundó Aula 7 en el año 84, pero hasta este año no se hace la primera exposición, en el 88, que se hace en una serie de cataloguillos, que lo he visto ahora cuando que yo hace muchísimos años que no lo miraba, ¿no? Pero bueno, me lo encontré por allí. Y pone aquí tirada de 500 ejemplares, ejemplar número, todo escrito a mano, ¿no? Esto no me acuerdo bien, pero casi seguro fue una idea mía, porque yo es que soy de ese tema de bibliófilo, de edición limitada, numerada, y bueno, pues estos son los ejemplares. Aquí hay fotos, vosotros no os acordaréis, pero bueno, Pepe Ponce era otro de los que estaba también. Pepe Ponce era otro de los que estaba en aquella agrupación. Pepe, siempre hay un humor libre, Pepe, siempre hay un humor libre, pero en teoría él estaba en aquella asociación anterior que hubo. Aquí hay fotos, por ejemplo, ya hay fotos de Juan Pérez de la Torre, hay fotos de Rafael Melero.
al que le hicimos una exposición in memoria, porque el Melero es uno de los grandes de la fotografía del siglo XX en Málaga, ¿no? Y había fotos de Rafael Melero. Esto es una foto mía, que en el año 85 fui a Manhattan, a Nueva York, bueno, y se hizo fotos de Juan Miguel, en fin. Este es un poquillo así más pequeñín y tal, pero luego... Bueno, esto es que, con la disciplina, todo esto lo tengo que pegarlo para una fiesta. He encontrado que lo he repetido y... Muchas gracias. Como Aula 7 no tenga, pues yo quiero que esto es un ejemplar, pero como he traído, porque tenía más de un ejemplar, pues el resto, pues oye, sorteáis o lo distribuís como buenamente queráis, que eso no es mi competencia, pero un ejemplar de cada uno, pues quiero que esté en la asociación, ¿no? Bueno, he traído unos cuantos, todos numerados, hasta el número 4 me parece que van numerados, el quinto ya pone quinto ejemplar, y se ve que ya nos cansamos de... Y bueno, pues eso, ¿no? Fijaros este que es del año 89, yo mismo me sorprendí, yo digo que hacía muchos años que yo no veía esto, ¿no? Este que es del año 89, ya me quedé sorprendido de ver aquí una foto antigua. Una cosa rarísima, esto no tiene nada que ver, esto sería un empeño mío, ¿no? Porque yo, qué sé yo, con la cosa del coleccionismo y la fotografía histórica, y me empeñé en que esto estuviera de la primera página, cosa que francamente reconozco ahora que no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis ejemplar número 63 de los 500 ejemplares, pues en algunas de estas pues, hay fotos de Javier Casquero, de muchos de vosotros, de algunos de los que estáis por aquí, ¿no? No sé, me da un poco la impresión que se me quedan cosas en el tintero, es muy difícil hilvanar todo esto, o sea, se me queda alguna cosa en el tintero, pero la historia fue un poco así. Sí, nosotros queríamos hacer cosas. La primera sede, ¿te acuerdas? No, de arriba? Eso, sí, es verdad, voy a contar un poco eso. No fundamos Aula 7 antes porque existía la Asociación de Fotógrafos y Fotografías de Málaga. Entonces, hasta que no nos dimos cuenta y constatamos que aquello no funcionaba, no fundamos Aula 7. Entre tanto, hicimos aquel concurso de fotos. Sí, luego lo que pasó, yo no sé si fue desde el principio del todo, cuando decidimos fundar Aula 7, Manolo Toro y Juanmi, su hijo, ¿no? Arriba tenían ellos 2 locales, os acordaréis que subíamos y había un local a la derecha y otro a la izquierda, eran 2 locales lo que había, ¿no? Y él dijo que podíamos usarlo y tal, ¿no? Entonces, bueno, porque yo ya empezó a tener... Y bueno, nosotros, voy a contar una anécdota graciosa que hubo, porque nosotros teníamos que ir muy bien organizados, nosotros teníamos una lista de protocolos, hace 40 años, ahora todo es muy fácil. Teléfonos móviles, internet, ordenadores, pero entonces ni ordenadores, ni teléfonos móviles, ni internet, ¿eh? Ojo, estamos hablando... Entonces, teníamos una lista de protocolos a los que enviar en las invitaciones. Cada vez que hacíamos una exposición, nuestra exposición anual, pues mandábamos la lista de protocolos. Y la lista de protocolos era el alcalde de Málaga, el gobernador, el delegado de cultura, toda esa historia, ¿no? Y yo creo que alguna vez, no sé si alguna vez vino Pedro Aparicio allí, yo quiero recordar que sí, pero no me acuerdo muy bien. Pero un día estábamos con mi grilla, era viernes, no había nadie, era un viernes muy aburrido, donde no subía casi nadie, estábamos allí, y se inauguraba, y de repente suben 2 policías, allí. Bueno, no iban vestidos de policía, suben 2 tíos que se identifican y tal. Eso no es que el gobernador civil va a venir a visitar la exposición hasta abajo y tal. Subieron y pensionaron y como era que. Y subió el gobernador civil y se cepilló la exposición, nosotros explicando. Bueno, una anécdota graciosa, ¿no? Y entonces estuvimos durante muchísimos años en aquella sede que dio muchísimo juego, ¿no? Pues luego vinieron, por eso vino Puro Barranco, vino socios muy buenos, gente que colaboró mucho y aportó mucho. Hay que contar también, yo no sé si alguno de vosotros se acordará, porque no me acuerdo esto en qué año fue, yo creo que fue 80 y algo, yo no sé si fue antes o durante Aula 7, pero en Málaga se funda el Centro de la Imagen Ros, que estaba en la calle Esperanto, Ese centro lo funda porque yo no sé si vosotros acordáis que entonces los reveladores, la gente que revelaba eran los laboratorios Ros, que tenía alcance a nivel nacional y tal, y Dinacolor, que tenía una nave ahí en Alaurín de la Torre, por ahí, y que era más local, ¿no? Que era más, ¿cómo se llama? Valentín, no sé. Y este Ros era un hombre muy potente, tenía una cadena muy grande de revelado y tal, a nivel, yo creo que estatal, si no estatal casi, ¿no? Y entonces Gonzalo Ros, que era uno de los hermanos propietarios, porque estos venían de un fotógrafo que se llamaba Ros, que operó en el norte de África, ellos venían de centro y tal.
y los herederos pues fundaron esto de la... Y entonces este hombre fundó el Centro de la Imagen Ros, estaba patrocinado por él y pagado por él. Y ahí, yo íbamos los dos allí a ver qué pasaba y lo apuntamos, yo tengo un carnet de eso, porque es lo único que ha quedado de eso. Nadie tiene ninguna imagen, ninguna foto, yo he preguntado, y nadie tiene nada más que yo tengo un carnet así, donde dice Centro de Imagen Ros, mi nombre puesto y tal, ¿no? Aquello lo llevaba gente como Carlos Barranco. No sé si Carlos Barranco era medio primo lejano de Pura Barranco. Pero Carlos Barranco era el fotógrafo publicitario y comercial más importante de Málaga entonces. Hacía fotos de publicidad, de boda, era un fotógrafo de mucho prestigio. Y Antonio Durán. Antonio Durán, que tenía su padre había tenido una tienda de fotografía en Málaga, él tenía una tienda de fotografía, tenía un recorrido y una trayectoria muy larga. Aquellos fueron los años también en que sale en Barcelona, me parece que se publicó la revista Nueva Lente. Nueva Lente fue un revulsivo por la historia de la fotografía en España. Y Nueva Lente lo llevaba Jorge Rueda. En la primera etapa, por lo menos, yo lo compraba siempre y bueno, te abría el mundo porque era una renovación por completo de la fotografía más clásica que se había estado haciendo hasta aquel momento, ¿no? Se funda el Centro de Imagen Ros, nosotros nos asociamos allí, aquello es que duró muy poco, no sé si duró 7 o 8 meses, un año, muy poco. Y por allí pasaron, podéis creer que por allí pasó lo mejor de la fotografía de España. Miguel Oriola, Carlos Villasante, lo mejor de lo mejor. Traían exposiciones, hacían... me acuerdo que ellos nos quedamos, hicieron una proyección de esa que se hacía entonces, con 2 proyectores que simultáneamente iban a apagar y tal. Y después de ver aquello, pues Juan Miguel y yo montamos una de Marruecos y tal, y la montamos allí en Aula 7 y la pusimos, claro. Pero aquello aprendimos muchísimo, porque claro, cuando viene, es que la fotografía no sale de la nada, si no tiene grandes maestros, no tiene gente que te enseñe, pues no llegarás a nada, ¿no? Si los maestros eso pasa en las universidades, en todas partes, en el arte. Entonces nosotros allí aprendimos mucho los dos, ¿no? Pues Miguel aprovechó más, como yo después me dediqué a otra cosa. Pero, y entonces, otra anécdota que os cuento, ¿no? Aquello digo, en Málaga los que lo llevaban eran Carlos Barranco y Antonio Durán. Era gente que provenía del mundo profesional, pero que tenían inquietudes artísticas también, ¿no? Entonces, montaron cosas allí espectaculares, como no se podía imaginar en Málaga jamás. Y bueno, allí había sentado un chico, sentado en una silla, así, venga a comer cacahuete, y de vez en cuando lo miraba y decía, ¿qué es? Y el tío siempre estaba allí, y nada, un día preguntaba, y dice, ¿quién es? Yo sé, Jorge Rueda. Y nos quedamos, Miguel y yo nos quedamos de piedra, porque Jorge Rueda era un dios. Era y sigue siendo el fotógrafo, uno de los fotógrafos importantes del siglo XX en España, Jorge Rueda, ¿no? Ni siquiera podíamos imaginarnos que Jorge Rueda estuviera en Málaga haciendo nada, ¿no? Pues ese tontorrón que había allí, sentado en una silla baja, comiendo cacahuete, era Jorge Rueda. Y por eso, porque estaba Jorge Rueda allí, es que venía todos esos nombres, toda esa cantidad de gente allí a Málaga, al Centro de Imagen Ros, a mostrar sus trabajos, a hacer exposiciones, proyecciones audiovisuales, etc. Bueno, una maravilla. Duró poco, pero unos cuantos meses. Y bueno, pues el catálogo número 3, el catálogo número 4, en fin, bueno, pues aquí el Torca, no sé cuánto, y tal, toda la fotografía y tal. Y ya digo, hasta el número 4 numerado a mano y tal. El número 5 ya se ve que no, estábamos ya un poco hartos. Tirada limitamiento ejemplares y ya está, ¿no? Y bueno, aquí la famosa foto. ¿Quién me dijo algo de la foto de los boquerones? Pues esta es mi foto. Esta es mi famosa foto de los boquerones, que está aquí. Y esta de aquí yo creo que tiene pinta como de Paco Serrano, no lo sé, claro. Es de Paco, ¿no? En fin, Pepe Arias, Paco Ramos, cosas preciosas que hacían, ¿no? Claro, en fin, bueno. Y luego hay aquí también, bueno, hay unos cuantos catálogos de una exposición que hicimos en la Plaza de la Merced a través del tiempo, con esta fotografía que hay aquí en la portada, que es de Torres Tabanera, ¿no? Pues no me acuerdo, aquí vienen los componentes, de Pepe Acino, Juan Miguel Alba, Javier Casquero, Ander Rivero, Eduardo Brum,
Méndez Izquierdo, Ramos Luque, Sánchez Ponce, Torres Tabanera y Luis Salazar. Luis Salazar es otro que me he olvidado mencionar, que quizás fue de los 7 primeros, Luis Salazar, porque Luis Salazar era con lo que así nos juntábamos nosotros también, era un hombre para nosotros, en nuestra vista, muy rarísimo, extrañísimo. Todo el mundo sabía que era farmacéutico, pero el hombre ejercía de dependiente farmacéutico, hace 40 años, ahora es muy corriente, entonces era muy raro. Y es un hombre con una historia extraña, rara y tal, pero casi una foto maravillosa, estupenda, y le gustaba muchísimo la fotografía, ¿no? Era un hombre muy mayor, cuando nosotros le conocimos era muy mayor, pero yo creo que él estuvo también desde el principio en estos líos de... Y luego tengo por aquí también, pues, un cuaderno de exposiciones, con las 7, con el Ayuntamiento de Málaga, primera muestra, en fin. Claro. Todo esto he contado, repetido, y lo tenéis aquí para que se quede la asociación, y lo repetido, pues lo sondeáis o lo repartís como realmente queráis. Estos carteles no, porque estos carteles no tengo nada más que uno, y esto no. Y no sé, seguro que se me quedan cosas en el tintero, si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda, porque ahora mismo ya no se me Lo ocurre único nada. que quería comentar con Antonio, hacer un inciso, que a partir de que ya Juan Miguel cogieron, que por eso también cogisteis los locales, un dato muy importante, Juan Miguel empezó a dar cursos, Ah, sí, los cursos, y al sí. dar los cursos Sí, accedía mucha gente allí. Sí. Y entonces este hombre con muy buen criterio dio los locales porque vio el ambiente, porque todo el que estaba dando un curso abajo en la tienda compraba papel, compraba líquido, compraba cámara, entonces eso era una mina. Claro, Era una para mina. él era bueno, y para él, nosotros y para- también. Y para nosotros también. Entonces, Y a una fotoescuela. le vino muy bien tener eso y dio los locales para que, y a partir de ahí cuando remontó, porque ya cada vez que salían alumnos nuevos, esos alumnos se quedaban en el grupo, iban aportando, y se iba aportando esa red, y de ahí que se ha ido surtiendo. Eso Entonces fue... lo que yo siempre, Juan Miguel, aparte de que hace una foto muy buena, y no porque sea mi marido, que es lo que yo no Sí, puedo no, hacer, es no puedo hacer lo que diga, maestro de pero ha sido muchísimas... un maestro muy bueno porque él era muy perfeccionista, y es lo que enseñaba además la fotografía de las personas que han estado con Juan Miguel en sus cursos y han salido de esto. El sello, la impronta lo tiene. Tú ves una foto, la limpieza, el revelado, el sello del maestro siempre está en los alumnos, que tengan después su propia estilo, pero ahí está un sello, hay un sello que se... La creatividad es propia, pero él te daba una serie de materiales, una serie de enseñanzas que tú podías desarrollar esa creatividad a un nivel muy alto, como ha pasado con los grupos que ha tenido después, que ha habido gente que está en otros grupos que han llegado a un nivel, porque él le pasaba a última hora, estaba súper orgulloso. Por eso cuando dice, vino encantado aquí, claro que sí, él estaba muy orgulloso, porque él había sembrado la semilla de lo que hay en Málaga, la afición y el amor que hay en Málaga por la fotografía. Sí, en gran parte se debe. Porque empezó a haber clases y ya la gente venía a las clases y eso abrió un abanico muy amplio. Y le dio una posibilidad a mucha gente que le encantaba la fotografía, pero no sabían dónde poder aprender para desarrollar lo que querían hacer. Y entonces decía, ¿a dónde voy a dar un curso? Ve a Juan Miguel, que Juan Miguel te enseña. Claro. Y es la verdad, no estoy poniendo, es la realidad. Entonces hasta el último momento... Yo doy fe. Exactamente, y luego ya se metió en el digital, que le costó porque él era un purista y le encantaba el analógico, y él era para eso. Entonces, pero él me lo decía siempre, cuando ganaba algún alumno o alguno del curso o de su grupo, se sentía más orgulloso que de lo suyo. La verdad, él era así, él no conocía la envidia ni nada, él lo que quería es que la persona que le daba un curso, que sacara provecho. Que viera él, que dice, oye, pues mira lo que me enseñó Juan Miguel, mira qué foto, ¿no? Y la verdad que eso es lo único que... Claro, pensar que hoy está todo mucho más abierto, esto es mucho más fácil, tú puedes hacer cursillos de Photoshop, porque ahora es Photoshop, ¿no? Pero entonces con la fotografía de laboratorio era muy complicado, había muchos secretos y muchos fotógrafos no querían transmitirlo, porque era su sello personal, y a nosotros uno de los motivos que Juan Miguel y yo tuvimos para fundar una 7, para reunirnos con la gente, era para ver si conseguíamos aprender cómo se revelaba la TX, porque nadie contaba nada. Sí, entonces con muchísimo esfuerzo logramos meternos ahí, logramos averiguar, Juan Miguel lo contaba todo, enseñaba y lo contaba todo, pero eso costó mucho porque
la gente, mucha gente, pues no era un poco como la gastronomía y tal, que no quieren dar la receta, pues eso era igual. No, y que Porque luego- revelar era muy complicado. Primero, a cómo exponía, cómo subexponía, si sobreexponía, qué revelador usaba, cuánto tiempo le daba, la temperatura, el tiempo, era una cosa Siempre que complicadísima. Miguel, tú le preguntabas No, se lo y te sabía, decía tenía el todo apuntado, se lo papel, lo que sabía tenías que todo. poner, el tiempo, la temperatura, todo. Eso era muy complicado y había que saberlo. Por eso era también tan necesario asociaciones como la 7. Lo de él, cuando Por eso te nosotros... digo que eso es el germen, Claro. la 7 fue el germen de donde partió todos los grupos que hay ahora. Yo soy- Se han dispersado. Un pipiolo, lo que te he dicho yo, si tú fuiste de los primeros, me acuerdo que eras más jovencito. Yo era el más jovencito en Exactamente, aquella era época, más en aquella- y yo tuve el privilegio de que me encontré sin ni idea de fotografía y gracias a Dios que me encontré a Juan Miguel Alba, ¿no? Él no solo era un profesor que te enseñaba, no, él compartía. Era Él muy compartía. generoso, muy generoso. Él compartía y disfrutaba compartiendo. Sí. Y aparte, bueno, pues la verdad es que prácticamente todos los que entramos allá al curso, bueno, hablo también de Salvador del Río, que Sí, entró sí, conmigo, también. después Juan Martín, Exactamente. todos entramos más o menos a la vez y de hecho nos quedamos tan prendados que todos continuamos. O sea, y el alumno que entraba, el alumno que se quedaba. Exacto. ¿Por qué? Pues porque veía que de alguna forma te había contagiado Le metía el de gusanillo, el esa gusanillo, pasión pero que él exacto. tenía. Y bueno, pues era eso, era todo pasión y transmitía pues todo y lo daba todo. Yo también quiero contar una anécdota que para mí la recordaré toda mi vida, de lo que habláis de las bienales de Córdoba, que íbamos, acuérdate que Mati, que montábamos y tal, nos quedamos a dormir allí también, qué ¿te buena. acuerdas? Habíamos se Qué formaba buena. un ambiente fotográfico fantástico, fantástico, sí. increíble. Y claro, había allí los dioses. Estabas tú, que eres mierda, estaban los que ya habían pasado de mierda a medio mierda, y estaban los dioses, ¿no? Y bueno, claro, veía tú y te dabas con el culo. Me acuerdo de Díaz Burgos. Alucinábamos, claro. Alucinado, yo con Díaz Burgos alucinado. ¿Cierto? Y me vio Juan Miguel y tal, y me dice, ¿qué? Y yo, Díaz Burgos. Dice, sí. Dice, vente conmigo. Y te lo presento. Cogimos los dos, no me lo presentó. Subimos, cogimos el ascensor, subimos arriba a una habitación. Amigo, ¿no? Tú calla. Llaman a la puerta y nos abre Díaz Burgos. Y encima de su cama estaba presentando la colección que ahí le dio la fama, que le dio que era la fotografía de Perú. Sí, la de Perú, pues, con Chambi. Y ahí estaba yo Foto de Chambi, ¿no? con tu marido, Viendo aquello. Díaz Burgos, encima de una cama, viendo la que hoy por hoy posiblemente Era sea... una muestra privada que está enseñando él allí en la habitación. Estaba enseñando, no lo había mostrado. Dice, esto es lo nuevo que tengo Sí, ahora. Y posiblemente es la obra maestra de Díaz Burgos sí. y por la que se le conoce y tal Sí, internacionalmente. es que esa Y bueno, bienal allí estaba yo. era genial. Estaba yo, que yo no me lo creía y tal, y eras. Y guardo un gratísimo recuerdo. Claro, Es y que era agradecimiento. un apasionado de la fotografía. Pues sí. Fue su vida entera, hasta el final, hasta el último momento, era su vida. Y entonces Pues sí. lo que le encantaba era eso, transmitirlo. Por eso te digo, por eso, y no me canso, sé que según pesa, que es que él se sentía muy orgulloso, porque Sí, es que sí. lo veía y para él era eso, saber que él había contribuido mínimamente a que esa persona pudiera desarrollar lo que tenía Sí. y no podía. Cierto totalmente. Y era muy generoso, muy generoso. Tú a cualquier hora y tenía un consultorio. O sea, Sí. constantemente llegaba eso y... Bueno, yo he ido a tu casa unas no, cuantas tú veces. mucho, al día, vamos. Un montón de veces porque me acuerdo una vez que nos íbamos a los Pirineos y tal, y me dijo, venido. Y nos invitaste a ver en nadie, me hizo una ruta. me Bueno, dijo y luego dónde, los viajes no le podía cómo, decir dónde iba lo porque que te lo tenía. planificaba, te hacía el planning. El planning, Sí, te lo vamos, hacía todo. me lo hizo. Te hacía el planning completo, o sea, que sí. Así Yo le que- llamé cuando me iba a ir a la India y me dice, vete a casa. Me dio un plano, me enseñó, por aquí tienes que ir, esto tal, no sé qué. Cuando me fui a Perú me facilitó el chofer, en fin. Sí, por eso te digo que aparte de que fuera un fotógrafo, es que era buena persona y él le encantaba eso. Y es lo que hablaba con Juan Antonio otro día que vinieron a enseñar a la casa de fotografía y nos decía eso, digo, era una persona muy tímida, porque era muy tímido, era muy corto y mucho. Sin embargo, con la fotografía se crecía de una manera que eso le abrió a él muchísimo y le sirvió mucho personalmente también, él lo decía, le enriqueció mucho.
porque era una persona que era muy hacia adentro. Y el dar cursos, el tener los grupos fotográficos, el hacer los viajes de fotografía, eso le abrió a él un mundo interesantísimo y se abrió muchísimo. Y cambió muchísimo, me decía Juan Antonio, iba a los viajes y se metía en la casa de la gente y hablaba con todo el mundo y yo flipaba, yo me quedaba, porque luego te reunía con la familia, o sea, y no decía ni dos palabras. Es verdad, era así, entonces, pero la fotografía era todo. Entonces, como ya era su mundo, entonces está, únicamente ya. Eso es lo que yo como extra. Que esté 40 años aquí y que nos veamos 40 años más, ¿no? Entonces, eso es seguro que tiene buena vida y se ve saludable y pensar y que sepáis que no es normal, no es lo corriente, no es una asociación cultural, en Málaga no es lo corriente que dure 40 años, de manera que podéis y debéis sentiros muy orgullosos de este tema, ¿no? Y los lugares donde Picasso vivió en Málaga de pequeñito, entonces editamos el libro con fotografías de la mayoría de los socios y queremos que tenga sus recuerdos. También en el libro es también especial este libro porque no solo es de fotografía, o sea, tiene también la mirada de escritores. Escritores consagrados y escritores jóvenes. Por Entonces eso. es una mezcla de la visión. Muy bonito, muchas gracias. Y también Mati. Mati, no te libras. Con mucho cariño. No voy a enrollar como antes. Daros las gracias de verdad de todo corazón, porque yo sé que es donde esté. Estaría súper agradecido y súper contento, así que muchísimas gracias, ha quedado genial, lo agradezco muchísimo. No puedo decir nada. Realmente los agradecidos somos nosotros por cómo nos ha recibido, cómo nos han tratado y todo lo que nos han ofrecido con la exposición de Juan Miguel. Entonces queremos que de alguna manera te quedes con nosotros y queremos que seas socia honorífica de Aula 7. Hay uno sin dos ni dos sin tres. Entonces, esto también lo ha hecho una compañera, que está, ¿dónde está Yolanda? ¿Dónde está Yolanda? Yolanda lo ha hecho, aparte de ser buena fotógrafa, mira que manos tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué voy a decir? Ya sé, que si no, como diga algo más voy a terminar. Yo estoy aguantando el tiro. Ya eres socia, así que ya...